Hola amigos de YouTube, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana, mandándoles un saludo desde su canal a todos los suscriptores, a los nuevos suscriptores dándoles la bienvenida y el agradecimiento a las personas que aunque no se han suscrito nos acompañen viendo esta serie de videos y asimismo haciéndoles una invitación a que se animen a suscribirse, activar la campanita para las notificaciones de cuando subamos nueva información y a darle like si es que consideran que la información aquí presentada les ha sido de utilidad. En esta ocasión vamos a ver las fuentes de alimentación. Les comento que en este video vamos a ver específicamente teoría al respecto de las fuentes de alimentación. Para la siguiente entrega vamos a hacer ejemplos en un simulador para entender más claramente todo lo que vamos a ver aquí. Es importante, les recuerdo esta información, dado que los componentes que vamos a utilizar posteriormente vamos a tener que analizar sus hojas de datos y con esta teoría es el soporte para que nosotros podamos entender toda la información que ahí se nos presenta. Sin más, damos inicio. Vamos a ver las fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación es un convertidor de potencia de corriente alterna en potencia de corriente continua, es decir, recibe entrada de corriente o de voltaje de corriente alterna y la transforma mediante procesos electrónicos en una corriente o voltaje de corriente continua en su salida para alimentar una carga, donde se convierte en calor, movimiento, luz, señales eléctricas, etc. Es importante mencionar que las fuentes que estaremos analizando son fuentes de voltaje, es decir, que proporcionan una salida de voltaje de corriente continua, ya que también existen fuentes de corriente, pero su uso está limitado a situaciones muy especiales. Idealmente, una fuente de alimentación debería entregar en su salida un voltaje de corriente continua constante, independiente de las variaciones de voltaje de corriente alterna de entrada y de la cantidad de corriente exigida por la carga. En la práctica siempre hay un límite a la máxima cantidad de corriente que puede entregar una fuente de alimentación. Asimismo, el voltaje de salida solo es constante dentro de un rango de variación del voltaje de entrada o de corriente de la carga. Vamos a analizar la estructura de una fuente de alimentación. La fuente de alimentación como tal está formada de lo que es la fuente de poder de corriente alterna, es decir, la entrada de corriente. Posterior a ello viene el transformador de potencia. Después del transformador siempre vamos a encontrar un circuito rectificador con diodos. Después de este circuito rectificador encontramos un circuito de filtro. A partir del circuito de filtro encontramos un regulador. Y por último, la carga. Como ya lo comentamos, puede ser un motor, puede ser un juguete, puede ser una pila, etc. Pero ¿qué pasa en la estructura? El voltaje de corriente alterna de entrada proveniente de la red pública se aplica a un transformador, el cual se encarga de reducir su valor, por ejemplo, de 120 volts a 12 volts para adaptarlo a las necesidades de la carga, actuando como un convertidor de corriente alterna a corriente alterna. El voltaje de corriente alterna, obtenido a la salida del transformador, alimenta entonces un circuito rectificador, el cual se encarga de convertirlo en un voltaje de corriente continua pulsante. Este último, aunque ya tiene una polaridad positiva o negativa definida, presenta notables variaciones de amplitud, las cuales deben ser filtradas para conseguir un voltaje de corriente continua uniforme. Esta función la hace un filtro, conformado generalmente por uno o más condensadores. El voltaje de salida del filtro puede aplicarse a la carga en forma directa o a través de un regulador. Este es un circuito electrónico que se encarga de mantener constante el voltaje sobre la carga, independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada o de la corriente demandada por la carga. Las fuentes provistas de un regulador se denominan fuentes reguladas. El elemento final de cualquier fuente de alimentación es la carga, es decir, el componente o circuito que recibe la potencia de corriente continua. En algunas aplicaciones, la carga puede ser un motor, una bombilla, una batería recargable, etc. Vamos a ver los tipos de fuente de alimentación. Fuentes de alimentación no reguladas. Una fuente de alimentación no regulada es una fuente que entrega como salida un voltaje de corriente continuo cuyo valor no es absolutamente constante.
sino que varía dependiendo de los cambios en el voltaje de entrada o la corriente exigida por la carga. Esto debido a que no utilizan elementos reguladores de voltaje. Este tipo de fuentes se utilizan cuando las variaciones de voltaje no son críticas. Su empleo es muy común en algunos circuitos de audio, radio y televisión, así como juguetes y cargadores de baterías. Estas fuentes son de varias clases, dependiendo de la configuración del circuito rectificador. Hay fuentes con rectificador de media onda, fuentes con rectificador de onda completa, fuentes con rectificador de puente y fuente con multiplicador de voltaje. Como podemos ver en la gráfica, vemos nuevamente la estructura de una fuente de alimentación no regulada, lo que quiere decir que, si se fijan, carecemos del elemento que va aquí entre estas dos partes, que es el regulador. Sigamos con los tipos de fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación reguladas. Con dispositivos electrónicos es posible reducir el rizado en el voltaje de salida de un rectificador a cualquier nivel deseado utilizando un condensador suficientemente grande. Sin embargo, esto no garantiza que el voltaje sobre la carga permanezca constante. De hecho, este último puede variar debido a otras causas. Por ejemplo, las fluctuaciones en el voltaje de corriente alterna de entrada del transformador o los cambios en la resistencia de la carga. Para minimizar el efecto de estos factores y garantizar un voltaje de salida verdaderamente constante, la mejor solución es utilizar un regulador entre el filtro y la carga. Las fuentes de alimentación con esta característica son las que denominamos fuentes reguladas. La idea básica del regulador en una fuente regulada es, por tanto, mantener constante el voltaje de salida, independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada o en la corriente de la carga. El regulador puede estar conectado en serie o en paralelo con la carga y actúa esencialmente como una resistencia variable. Un regulador en serie, por ejemplo, si aumenta el voltaje de entrada, debe aumentar la resistencia del regulador para que el voltaje sobre la carga no cambie. Lo mismo sucede si disminuye la demanda de corriente. Los reguladores de voltaje están basados en el uso de dispositivos activos como diodos Zener, los transistores y los circuitos integrados. Estos últimos, denominados comúnmente reguladores monolíticos, son los más populares debido a su bajo costo, facilidad de uso y excelentes características de funcionamiento. Además requieren una mínima cantidad de componentes externos y normalmente están protegidos contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y otras adversidades. Dentro de las fuentes reguladas también existen varios tipos. La fuente regulada con diodo Zener, las fuentes reguladas con diodo Zener y transistor, las fuentes reguladas con reguladores de 3 terminales. Dentro de estas tenemos fuentes reguladas fijas y fuentes reguladas variables. Vamos a analizar a detalle cada una de las partes que conforman la estructura de una fuente de alimentación. El circuito de entrada. La función del circuito de entrada es llevar el voltaje de corriente alterna de entrada desde la fuente de suministro de la red pública de distribución de corriente alterna de 120 volts o 220 volts hasta el primario del transformador, además de cumplir funciones auxiliares de protección, control y señalización. Debe incluir un cable o cordón de potencia, un fusible general, un interruptor general, un supresor de picos de voltaje, un filtro de línea y un indicador luminoso de presencia de voltaje. No todos los componentes son obligatorios, algunos son opcionales y son omitidos en muchos casos. Veamos las especificaciones del cable. Se especifica de acuerdo al voltaje y a la corriente máxima que pueden soportar, por ejemplo, 250 volts y 6 amperes. El fusible hay de acción rápida y de acción lenta. Se especifican de acuerdo a la corriente máxima que puede soportar, por ejemplo, 2.5 amperes. Además, este se conecta en serie con el lado conductor de la fase. También tenemos un interruptor. Se especifica de acuerdo al voltaje y a la corriente máxima que puede soportar, por ejemplo, 250 volts y 6 amperes.
Este también se conecta en serie con el lado conductor de fase, pero después del fusible. Dentro de las partes que también incluye el circuito de entrada, vemos el filtro de línea. Es un circuito formado por bobinas y condensadores que eliminan el ruido de alta frecuencia, incluidos en el circuito de entrada, por parte del propio circuito de carga de la fuente u otros equipos vecinos. Aquí los tenemos como siglas EMI o RFI, que significan interferencia electromagnética o de radiofrecuencia. Este también se conecta entre el cable de potencia y el transformador, después del fusible y antes del interruptor. El snubber es un circuito de amortiguamiento, formado por una resistencia de 100 ohms y un condensador de 0.1 microfaradios. Estas medidas ya son medidas estándar, por eso es difícil que se cambien y por eso se hace mención de los valores. Se utiliza para amortiguar los pulsos de alto voltaje que se producen en el circuito de entrada al instante de desconectar el transformador de la red de potencia. Se conecta en paralelo con el primario del transformador o a través del interruptor. Y el indicador. Este puede ser una luz piloto de neón con una resistencia limitadora de 47 ohms. Se conecta en paralelo con el primario del transformador. Puede utilizarse un LED tricolor con resistencia limitadora de 10 kΩ. Estas medidas también ya son estándar. Ahora veamos el transformador. En la mayoría de los casos, la tensión de la red de corriente alterna es demasiado alta para los requisitos de operación de los componentes utilizados en los circuitos electrónicos. Por esta razón, el voltaje de corriente alterna suministrado por el circuito de entrada de una fuente de alimentación debe ser reducido a niveles más manejables, por ejemplo, de 120 volts a 9 volts. Esta función de reducción la efectúa un dispositivo llamado transformador, formado por dos bobinas llamadas primario y secundario, enrolladas sobre un mismo núcleo magnético. El primario recibe el alto voltaje de entrada y el secundario entrega el voltaje o voltaje reducidos al circuito de carga. El voltaje de salida entregado por un transformador, que vamos a llamarle voltaje 2, depende principalmente del voltaje de entrada, que lo vamos a identificar como voltaje 1, y del número de espiras tanto en el enrollamiento primario, que vamos a conocer como N1, como en el secundario N2. Para un transformador con núcleo de hierro, este voltaje está dado por la siguiente ecuación. Nos dice que el voltaje de salida es igual al número de espiras en la salida o en el embobinado secundario sobre el número de espiras en el embobinado primario por el voltaje de entrada. Y esto es igual a N por el voltaje de entrada, donde N2 sobre N1 va a ser igual a N. Y esto nos representa la relación de transformación. Si N2, es decir, si la salida es mayor que N1, que la entrada, entonces el voltaje de salida, que sería V2, es mayor o menor que el voltaje de entrada. En el primer caso, cuando el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, corresponde a un transformador elevador. Y el segundo caso, cuando el voltaje de salida es menor al voltaje de entrada, hay un transformador reductor. En ambos casos, si se conecta la carga, la potencia de entrada, que identificaremos como P1, es igual a la potencia de salida. Esto lo vamos a ver con la siguiente relación. Nos dice que la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada. Y tenemos esta fórmula donde nos dice que el voltaje de salida por la corriente de salida va a ser igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Siendo I2 la corriente en el secundario e I1 la corriente en el primario, por ejemplo, si V1 es igual a 220 volts y V2 es igual a 10 volts e I2 es igual a 2 amperes, entonces la corriente en el primario debe de ser del orden de 0.091 amperes, puesto que 10 volts por 2 amperes es igual a 220 volts por 0.091 amperes,
o igual a 20 watts. Los transformadores utilizados en las fuentes de alimentación deben ser preferiblemente aislados, lo cual significa que el devanado primario debe estar separado eléctricamente del devanado secundario. Los transformadores para fuentes de alimentación se especifican principalmente por su voltaje de entrada, su voltaje de salida y su potencia nominal. Esta última determina la capacidad de corriente del secundario. Por ejemplo, el transformador Magón M-1 recibe 115 volts en el primario, entrega 24 volts en el secundario y tiene una capacidad máxima de corriente de 1 amperes. Por tanto, su potencia nominal es de 24 watts. También existen los autotransformadores, constituidos por una única bobina y provistos de varias salidas, pero estos no aíslan la carga de la red de corriente alterna y se corre el riesgo de recibir un choque eléctrico. Veamos ahora el circuito rectificador. La función básica del circuito rectificador es convertir el voltaje de corriente alterna obtenido a la salida del transformador en un voltaje de corriente continua pulsante, el cual tiene una polaridad única. Este proceso, denominado rectificación, es posible gracias a la utilización de unos componentes electrónicos llamados diodos, diseñados específicamente para permitir la circulación de la corriente en un solo sentido y bloquearla en el sentido opuesto. Esta característica los hace adecuados para convertir corriente alterna bidireccional en corriente continua unidireccional. Un diodo permite el paso de corriente cuando el ánodo, identificado como A, es positivo con respecto al cátodo, identificado como K, y lo bloquea en el caso contrario. En el primer caso, se dice que está polarizado directamente y en el segundo inversamente. Un diodo polarizado directamente se comporta como un interruptor cerrado y uno polarizado inversamente como un interruptor abierto. En el primer caso, la corriente a través del diodo es la misma a la de la carga, identificada como corriente del L, mientras que en el segundo el voltaje entre sus terminales es igual al voltaje de alimentación de la VCC. Los diodos rectificadores se especifican por su máxima capacidad de corriente en condiciones de polarización directa y de voltaje en condiciones de polarización inversa. El diodo IN4001, por ejemplo, es de 50 volts sobre 1 amperes. Como regla práctica, estos valores pueden escogerse de modo que sean, por lo menos, el doble de los valores máximos utilizados en el circuito. Vamos a ver los tipos de rectificadores. Los rectificadores pueden ser de media onda o de onda completa, dependiendo si se utilizan uno o ambos hemiciclos de la tensión de corriente alterna para producir la tensión de corriente continua pulsante. El rectificador de media onda ignora los hemiciclos negativos y deja pasar únicamente los hemiciclos positivos. El rectificador de onda completa deja pasar los hemiciclos negativos, pero con su polaridad invertida, quedando así convertidos en semiciclos positivos. El voltaje de corriente continua pulsante obtenido a la salida de un rectificador de media onda tiene una frecuencia F igual a la de la tensión de la red, es decir, 50 o 60 Hz, y una amplitud igual al valor pico de la tensión del secundario. Si se conecta un voltímetro de corriente continua entre los extremos de la carga, el mismo proporcionará una lectura de voltaje de corriente continua igual al valor medio de la tensión de salida para una señal de media onda. Este valor está dado por la siguiente ecuación. Decimos que el voltaje de corriente continua va a ser igual al valor pico sobre pi, lo que nos genera una constante de 0.318 por el valor pico. Siendo Vp el valor pico, en la práctica, el voltaje real obtenido sobre la carga es ligeramente inferior a este valor debido a que sobre el diodo se presenta una pequeña caída de voltaje del orden de 0.7 volts en condiciones de polarización directa. Seguimos con los tipos de rectificadores. El voltaje de corriente continua pulsante obtenido a la salida del rectificador de onda completa, identificado como BL, tiene una frecuencia F igual al doble de la tensión de la red, es decir,
100 o 120 Hz y una amplitud igual al valor pico de la tensión en el secundario. Si se conecta un multímetro de corriente continua entre los extremos de la carga, el mismo proporcionará una lectura de voltaje de corriente continua igual al valor medio de la tensión de salida. Para una señal de onda completa, este valor está dado por la siguiente ecuación. El voltaje de corriente continua va a ser igual a 2 veces el valor pico sobre pi, lo que también nos genera una constante igual a 0.636 por el valor pi, siendo Vp el valor pico de voltaje de salida en el extremo A o el valor del voltaje de salida en el extremo B. En la práctica, el voltaje real obtenido sobre la carga es ligeramente inferior a este valor debido a la caída de voltaje de cada diodo, lo que habíamos comentado del valor de 0.7 volts. Vamos a ver los filtros para rectificadores. El voltaje de corriente continua pulsante proporcionado por un rectificador, aunque mantiene una polaridad única, no es adecuado para alimentar circuitos electrónicos. Esto se debe a que su valor no se mantiene constante, sino que varía periódicamente entre 0 y el valor máximo de la onda seno de entrada. Para suavizar este voltaje y convertirlo en un voltaje de corriente continua uniforme, similar a la de la batería, puede utilizarse un filtro. Este último es generalmente un condensador electrolítico de muy alta capacidad. Otro tipo de filtro es el formado por dos condensadores, el condensador 1 y condensador 2, y una resistencia R, conectados de tal forma que nos recuerdan la letra Fi, o Pi, como la conocemos normalmente, motivo por el cual recibe el nombre de filtro Pi. La idea básica de un filtro Pi es conseguir que la mayor parte del rizado aparezca sobre la resistencia en serie, R, en lugar de hacerlo sobre la resistencia de la carga, RL. Vamos a ver los reguladores de voltaje con diodo Zener. Un elemento regulador de voltaje muy común es el diodo Zener. Estos diodos están especialmente diseñados para mantener un voltaje constante entre sus terminales, llamado voltaje Zener, identificado como VZ, cuando se polariza inversamente, es decir, con una tensión positiva en el cátodo y una negativa en el ánodo. En condiciones de polarización directa o mientras la tensión inversa de entrada esté por debajo del voltaje Zener, un diodo Zener se comporta como un diodo rectificador común. Los diodos Zener se especifican principalmente por su voltaje nominal del voltaje Zener y la máxima potencia que pueden disipar como potencia Zener, o PZ. La relación entre PZ y BZ determinan la máxima corriente inversa, IZ max, que puede producir el diodo sin sobrecalentarse. Por ejemplo, la máxima corriente inversa de un diodo Zener de 5.1 volts y 0.5 watts es potencia sobre voltaje Zener es igual a 0.5 watts sobre 5.1 volts. Esto nos da 0.098 amperes o 98 miliamperes. Si se sobrepasa esta corriente, el diodo puede destruirse. Para evitar que esto suceda, los diodos Zener deben estar protegidos por una resistencia en serie llamada resistencia de drenaje. Veamos ahora el regulador de voltaje con diodo Zener y transistor. Un diodo Zener solo puede proporcionar una regulación dentro de un rango limitado de voltajes de entrada o de corriente de carga. Esto se debe a que la corriente a través suyo no puede exceder de cierto valor límite. Para manejar altas corrientes con un diodo Zener sin perder sus características de regulación, es necesario acoplar a un dispositivo activo que se encargue de transportar la corriente de la carga sin alterar el voltaje aplicado a ella. Esta función la puede efectuar un transistor bipolar. Un transistor bipolar es un dispositivo de 3 terminales llamado base, identificado como B mayúscula, colector, identificado como C mayúscula, y emisor, identificado como E mayúscula, que se comporta como una fuente de corriente controlada por corriente. Esto significa que una corriente muy pequeña inyectada a la base, identificada como IB,
puede controlar el paso de una corriente muy grande entre el colector y el emisor, IC. La relación entre IC e IB es fija y se denomina la ganancia de corriente del dispositivo, la misma que se representa mediante el símbolo beta, se lee beta. Por tanto, la corriente en el colector es igual a la beta por la corriente en la base. Esta característica puede ser aprovechada para regular el voltaje sobre una carga. En este caso, el transistor, normalmente identificados con la letra Q y el número del transistor que coincide en el circuito, actúa como una resistencia variable, conectada en serie con la carga y controlada por la corriente de la base IB. El voltaje de salida, conocido como voltaje out en inglés, por eso las siglas, es igual al voltaje Zener menos el voltaje emitido entre la base y el emisor, siendo el Vz el voltaje del diodo Zener y VBE la tensión entre la base y el emisor del transistor Q1. Esta última es del orden de 0.7 volts, similar a la del diodo. Si aumenta el voltaje de entrada en VI, tiende a aumentar el voltaje de salida VO, pero esta tendencia es neutralizada automáticamente por el transistor, el cual aumenta su resistencia entre colector y emisor para compensar el cambio y mantener así constante el voltaje de salida. Por último, vamos a ver las fuentes de alimentación con reguladores de 3 terminales. Actualmente la mayor parte de las fuentes de alimentación prácticas se diseñan con reguladores de voltaje integrados o monolíticos, los cuales poseen solo 3 terminales, una que recibe la tensión de entrada no regulada, conocida como Bin, otro que entrega la tensión de salida regulada, identificada como Bout, y otro que actúa como electrodo de referencia a tierra, GND. Estos dispositivos pueden proporcionar directamente corrientes a la carga desde 100 mA hasta 5 A o más. Los mismos se ofrecen en cápsulas plásticas o metálicas y son extremadamente populares, debido a su bajo costo y facilidad de uso. Los reguladores de tensión monolítico de 3 terminales pueden ser fijos o ajustables, dependiendo si entregan una tensión de salida fija o variable, sobre un cierto rango. Ambos tipos a su vez pueden ser positivos o negativos, dependiendo de si entregan una tensión de salida positiva o negativa, con respecto a su terminal de referencia. Además del voltaje o rango de voltajes de salida, otra especificación importante de los reguladores de 3 terminales es su capacidad de corriente. Esta última la determina el tipo de cápsula. Los reguladores hasta de 1 A se ofrecen en cápsulas plásticas T o TO-220. Para corrientes más grandes, hasta de 5 A, debe utilizarse reguladores de cápsula metálica con la nomenclatura K o TO-3. Amigos, pues con esto terminamos la teoría al respecto de las fuentes de alimentación. Como les comenté al principio, en la siguiente entrega vamos a empezar a hacer fuentes en un simulador para comprobar todo lo que vimos en esta parte de teoría y ver efectivamente cuál es el comportamiento de la corriente en la salida de una fuente de alimentación. Vamos a hacer también un video donde vamos a hacer un regulador de voltaje que podemos aplicar a cualquier tipo de fuente ya regulada o ya creada. Por ejemplo, podemos utilizar hasta la corriente que nos manda una computadora, su cargador o cualquier otro tipo de cargador, y lo vamos a poder regular. Bueno amigos, pues nuevamente les agradezco sus comentarios, los invito a que se sigan uniendo a nuestra comunidad del canal de Gilberto Pasma, suscribiéndose, dándole like a los videos si es que el material les ha parecido interesante y de mucha utilidad, y pues no duden, si conocen a alguien con que les pueda parecer interesante o necesaria esta información, no duden en compartirlo. Por mi parte es todo y hasta la próxima.